queremos presentar al padre Rodolfo Cardenal Chamorro. El padre nació en Managua el 29 de noviembre de 1950. Ingresó en la Compañía de Jesús en 1970 y recibió el presbiterado el 16 de octubre de 1982. Estudió Filosofía y Teología en la Universidad Centroamericana, UCA de El Salvador, Historia en la Universidad de Texas y Austin y Teología en la Facultad de Teología San Francisco de Borja de Sant Cugat del Vallès en Barcelona. Obtuvo el grado de licenciado en Filosofía en la UCA de San Salvador, de maestro en Artes en Historia en Austin, Texas, y de bachiller eclesiástico en Teología de Sant Cugat, Barcelona. Desde 1980 fue docente de la Facultad de Ciencias del Hombre y de la Naturaleza de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y dictó numerosos cursos sobre historia de Centroamérica, historia de la cultura, filosofía e historia de la Iglesia. En 2011 y 2014 ha impartido Historia de Centroamérica en el Instituto Especializado de Educación Superior para la Formación Diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de El Salvador. Y en el 2012 dictó un ciclo de conferencias sobre la independencia y la Federación Centroamericana en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica. Es editor, ¿verdad? Ha sido editor de la revista Estudios Centroamericanos, la ECA, director suyo entre 1990 y el 2006, director de UCA Editores entre 1983 al 2006, fue nuestro vicerrector de proyección social en la UCA de 1991 al 2006, vicerrector académico entre 1996 a 1999 y del 2002 al 2006 de la UCA. Actualmente es subdirector e investigador del Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica en Managua, Nicaragua. Él dicta, como sabemos, frecuentemente conferencias sobre temas históricos, políticos y teológicos en América Latina, Estados Unidos y Europa. Actualmente está sirviendo como catedrático en la licenciatura en Teología y en la maestría en Teología de esta universidad. Tiene innumerables publicaciones, ¿verdad? Y le damos la bienvenida y pedimos un aplauso para el padre Rodolfo Cardenal. Muchas gracias, buenos días y un agradecimiento especial por estar aquí sábado a las 9 de la mañana. Bien, me toca presentar sobre el pensamiento de Ignacio Ellacuría. Ese pensamiento posee todavía un gran poder de convocatoria en América Latina, en Estados Unidos y Europa en particular, en España, Alemania y Austria. Sus ideas son discutidas en aulas universitarias y se han elaborado tesis doctorales en español, portugués, inglés, alemán, y asimismo con frecuencia se organizan conferencias, encuentros y seminarios en América Latina, en Estados Unidos, en Europa y en otras partes que no conocemos bien. En muchos sitios se han erigido monumentos para conmemorar su memoria martirial y sobre todo su opción por la liberación de los pobres y oprimidos. Su potencial es manifiesto en campus universitarios, casas comunales, templos e incluso en comunidades de base. En tiempos de gran dificultad como los que corren y de promesas incumplidas, la denuncia tiene todavía mucha actualidad. Es más, es necesaria para no caer en el engaño neoliberal. Es urgente y necesario denunciar un sistema que solo produce cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres. Ellacuría ayuda a perderle el miedo a los falsos dogmas neoliberales disfrazados de ciencia exacta. No se trata de discutir sus cálculos matemáticos o económicos, sino los presupuestos de esos cálculos. Porque si los presupuestos antropológicos neoliberales son falsos, los cálculos son inválidos. Y el presupuesto fundamental de estos economistas neoliberales es que los seres humanos somos consumidores racionales y libres. En realidad, somos más que consumidores. Y en cuanto tales, no somos a veces ni racionales ni libres. La publicidad se encarga de demostrar cuán irracionales somos como consumidores y como seres humanos, porque nos manipula. Ellacuría enseña la necesidad de la sospecha, de sospechar de la apariencia. La realidad no es lo que parece. Y pregunta cómo plantear
las preguntas correctas, aun cuando no tengamos una respuesta satisfactoria. Pero él pensaba que la pregunta es elemental para avanzar en la aprehensión de la realidad en toda su riqueza y su complejidad. La pregunta es lo fundamental, la respuesta es secundaria, porque la respuesta va cambiando. El capitalismo de todas las latitudes ha fracasado en proporcionar un pleno empleo. Aun cuando su discurso suele ser persuasivo hasta el punto de crear expectativas, es una falsa promesa. Todos los gobiernos prometen crear empleo, incluso los diputados actuales y los alcaldes. Pero es que esa no es la finalidad principal del capitalismo, crear empleo. Y tampoco se organiza en torno a la noción de libertad, como suele decir, tal como suele afirmar, frente a los totalitarismos y las dictaduras, en parte porque es otro totalitarismo y otra dictadura, disfrazada de democracia. Al economista neoliberal no le interesa el sufrimiento y la exclusión de la mayoría de la población, ni tampoco los oligopolios y los monopolios, que dejan ganancias exorbitantes a las corporaciones. Su obsesión es el crecimiento económico. Basta más que observar lo que dicen los periódicos y en los medios de comunicación, televisión y radio. La obsesión es el crecimiento económico. Y curiosamente, cuando explota la violencia reactiva a esa tiranía financiera del crecimiento económico, apelan a la ética, pero la apelación llega tarde, porque la explosión de violencia no hubiese ocurrido si se hubiese aplicado la ética antes. Los ideólogos y los defensores del capitalismo alegan que el desempleo, el salario bajo, la desigualdad, etcétera, son defectos a corregir de lo que aseguran es el mejor sistema económico posible. La observación tiene un punto de verdad y un enorme vacío. Olvidan que en el capitalismo no cabe la moderación, sino que debe explotar sus posibilidades hasta el límite para no hundirse. Así, el máximo del capitalismo supone el mínimo de empleo y el máximo de diferencias sociales. El fundamento de la relación económica es la competencia, pero cuando la competencia se convierte en la base de la relación humana, resulta devastadora. Así como es de eficaz para generar ganancias, es de cruel e inhumana. No es una cuestión de eficacia, sino que el capitalismo es tan eficaz como cruel. Solo sabe producir riqueza a condición de no repartirla o de repartirla de manera inicua. De esa forma, arrastrada por efectos seductores, convierte a unos medios inhumanos y crueles en legítimos. El capitalismo convierte al ciudadano en consumidor, lo cual genera un déficit humano en el doble sentido de que todo lo convierte en mercancía, hasta los aspectos más humanos y personales, y de que solo se puede aspirar a ser consumidor. De la misma manera que antes solo el propietario era ciudadano, ahora solo lo es el consumidor. Pero para satisfacer las expectativas del consumidor es necesario obtener el máximo beneficio posible de la actividad económica. Y la persona se valora y es valorada por lo que posee, no por lo que es, por la riqueza acumulada, no por el trabajo, por su capacidad para consumir, no por la solidaridad. Por eso Ellacuría hablaba de la civilización del trabajo, la civilización de la pobreza. Es decir, el sistema parece intrínsecamente incorregible. La historia muestra que el capitalismo solo se modera cuando se enfrenta a una gran amenaza externa, como lo fue el socialismo soviético. Indudablemente el capitalismo tiene virtudes y ha hecho importantes contribuciones a la humanidad, tal como lo afirma Ellacuría. Pero esas virtudes y esos aportes coexisten con la maximización del beneficio a cualquier costo. El sistema capitalista necesita dejarse afectar por la ética, pero entonces sus ideólogos y defensores argumentan que esa consideración no es económica, lo cual es correcto en principio, no es una consideración económica, pero es una consideración humana. Si el capitalismo excluye expresamente de sus prácticas lo humano y lo ético, reconoce ser un sistema inhumano, irracional e injusto. Inhumano porque nos hace esclavos del capricho e insolidarios ante el sufrimiento humano. Irracional porque la tierra, nos lo recordaron en estos días pasados, produce suficiente para satisfacer las necesidades básicas de todos, pero no produce suficiente para saciar los caprichos de unos cuantos. Es injusto porque el beneficio no se justifica por su contribución, ni por el sacrificio, ni por el riesgo.
Cuando el empresario arguye que ha de pagar menos para sobrevivir en la competencia, puede que mienta o que se excuse, pero si dice verdad, reconoce que el sistema solo sobrevive cuando atropella los derechos humanos fundamentales. A pesar de las facilidades que los gobiernos dan al capital, este no invierte para crear riqueza y empleo, ni en el bien común, sino que busca el máximo beneficio, y el máximo beneficio lo empuja a disminuir el salario hasta la injusticia y a pedir la exoneración o evadir el pago de los impuestos justos. Ese es el caso de los capitalistas que tienen el dinero en los paraísos fiscales y que nuestros medios de comunicación amantes de la libertad no se atreven a mencionar quiénes son y qué significa fuga de capitales del país. Ese es el caso de las transnacionales, que para establecerse exigen la dispensa de la legislación social y ecológica como condición ineludible, pero después no invierten, porque la especulación, o lo que hoy se llama la financiarización, producen más beneficio con menos riesgos que la inversión productiva. Por eso, y para evadir los impuestos justos, esconden las ganancias en paraísos fiscales, unas ganancias que debieran ser distribuidas o invertidas para el beneficio de todos. Además, la competencia capitalista es necesariamente desleal. Es imposible obtener el máximo beneficio manteniendo la lealtad, donde la competencia es feroz. Por lo tanto, la lealtad es también descartada como consideración no económica por los economistas liberales. Pero quizás lo que los economistas liberales, neoliberales y defensores del capitalismo quieren decir cuando desechan la ética como consideración no económica es que la introducción de perspectivas humanas y morales en la economía es contraria al individualismo egoísta. La alternativa a todo esto, en la línea que proponía Ellacuría con la civilización de la pobreza, es una economía que no busque la maximización del beneficio, sino el beneficio equitativo. Así la necesidad y la legitimidad del beneficio están aseguradas, que excluye la maximización por ser contraria al destino común de los bienes de la tierra, que incluye a todos los seres humanos. Se trata de una economía que ponga el destino común de todos los bienes de la creación por delante del derecho de la apropiación privada de dichos bienes, porque todos y todas tenemos derecho a encontrar en esta tierra lo que necesitamos. Por lo tanto, todos los demás derechos, incluido el de propiedad, están subordinados a ello. La estructura actual de la propiedad privada no es un medio que garantiza el destino universal de los bienes, sino que justamente lo impide. Una economía que no aspire al consumo de bienes cada vez más superfluos, sino a la satisfacción universal de las necesidades verdaderas. Una economía donde el consumo excesivo sea declarado injusto y perseguido, porque unos consumen demasiados bienes superfluos, mientras que otros no pueden consumir los bienes básicos. Se trata de una economía que trate igual al capital y al trabajo, sin privilegiar a aquel con menoscabo de este. Una economía sometida a la política, no a la inversa. La independencia de la economía es una falsa ilusión deslumbradora que a largo plazo nos ha llevado a este callejón sin salida de las pandillas y de otras formas de violencia. Una economía que no considere el dinero como causa productora de riqueza, sino como ocasión para producir riqueza, lo cual relativiza en gran medida el valor del dinero. Una economía así, en esos términos, solo es posible si se deja interpelar por la ética o por los valores que con tanta insistencia se reclaman hoy como medida eficaz para superar los conflictos actuales. Pero más que rescatar valor, deberíamos hablar de invertir los valores, porque los valores que se han propuesto no son los valores verdaderos, sino tenemos que rescatar valores para invertirlos y crear otro tipo de sociedad y otro tipo de economía. El consumo nos ha hecho indiferentes. Hemos perdido la capacidad para la indignación y para reclamar el cambio. Nos han acostumbrado tanto a la injusticia estructural y a la violencia que las consideramos fenómenos naturales, con los cuales hemos de convivir. Prueba de ello es que hemos aceptado el lenguaje neoliberal con toda naturalidad, un lenguaje que modera la cruda realidad y la oculta. Finalmente, ojalá el deseo de todos los autores y editores de esta obra es que ella contribuya
a despertarnos de esa falsa ilusión, de la indiferencia, y nos impulse a trabajar en alternativas para construir una sociedad basada en el trabajo, las oportunidades para todos, tal como soñó Ellacuría. Muchas gracias.